¿Qué problema o política pública se está desarrollando o en cuál trabajan? El tema a desarrollar sobre el problema o política es el de los jóvenes de primera línea, grupo que se conformó a nivel local y nacional a raíz de las inconformidades que se generaron por la reforma tributaria. Se convirtió en un estallido social que condujo a estos jóvenes a manifestarse y hacerlos visibles. ¿Qué objetivos se trazaron para atender el problema público o la política pública? Darles participación e inclusión a los jóvenes en programas sociales que los conduzca a un cambio de vida integral, generando en ellos impactos en sus diferentes propuestas, dándoles apertura a la educación en las distintas universidades de la ciudad y país, en el campo laboral, proyectos productivos empresariales. Por eso, la Secretaría como de Paz y Cultura, Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana, son las encargadas de llevar este proceso adelante. Se conformaron grupos en los barrios encabezados por líderes llamados interruptores que sirven como mediadores en el conflicto y los forjadores, grupo de 18 chicos que se encuentran en los barrios quienes transmiten la información dentro de las comunas. Todos pertenecen al paro. ¿Se ha dado cumplimiento a los objetivos? Realmente ha sido muy difícil. Los jóvenes de primera línea están inconformes porque no se han dado cumplimiento como se acordó. Solo se ha atendido un pequeño grupo de jóvenes en darles empleabilidad. Los demás están expectantes. Les han manifestado que falta dinero del gobierno para darle fin a las propuestas. En cuanto a la formulación, ¿parte de un proceso independiente o parte de un programa de gobierno? A ver, realmente no hubo ninguna intervención por parte del gobierno o otra institución que tuviese alguna articulación con la misma Estado, puesto que los mismos jóvenes, llamados la resistencia, la primera línea, ellos en su necesidad hicieron sus propuestas, presentaron su pliego de peticiones y en ello pedía que se les reconociera como actores políticos, donde había una voluntad de diálogo, donde los jóvenes buscaban soluciones. Entonces realmente allí no hubo ninguna intervención que les coaccionara a decir, vea, tiene que irse por acá o tiene que irse por allá, puesto que ellos mismos estaban orientados por decirlo así, por otros grupos universitarios, clases obreras. Había mucho grupo ahí articulado con esas propuestas, compañero. Entonces es la respuesta a esa pregunta. ¿De qué tipo de mecanismos de participación ciudadana utilizaron para socializar el problema o la política pública escogida? Pues en primera instancia, ellos eligieron como medio las protestas masivas, esto con el fin de difundir todas sus estrategias, todas sus peticiones que habían formulado. Se socializó a través de asambleas populares que se hicieron, con los voceros de los grupos que se encontraban en los paros. También se socializó por medio de los radios, por medio de la televisión, se socializó por todo tipo de redes sociales que hasta la actualidad existen. Y todos estos medios tecnológicos facilitaron de una manera u otra una mayor expansión de la información, de modo que llegara a todo público, a todos los jóvenes, a todos los viejos, a todas las clases, de una manera comprensible y que se pudiera entender cuál era la lucha en contra de esta reforma que se presentaba en el momento. De por qué y cómo se eligió este tipo de participación, podríamos decir que era claro que el gobierno nacional en ese entonces quería imponer una reforma nacional que afectaba de manera significativa a todas las clases sociales, a las clases obreras, a grupos étnicos, además del desempleo que iba a generar. Se le juntó también antecedentes
masacres, crímenes contra líderes sociales, aumento del IVA a la canasta familiar. Entonces, un claro porqué de que los jóvenes de esta resistencia llamada Primera Línea convocaron una marcha masiva nacional para imponerse pues a esa desigualdad que el Estado quería imponer. Entonces lo que hicieron fue convocar a un paro nacional y donde se le unió mucha gente de muchos estratos, de muchas clases, y se convocó a través de los medios, se difundió a través de redes sociales, se difunde por la radio. Entonces esa fue la manera en cómo ellos convocaron a nivel nacional a este paro para oponerse a esta reforma. Entonces es claro que ellos se resistieron y hubo pues todo tipo de desmanes vinculados pues a esta marcha, que no fue tan pacífica, siempre hubo mucha violencia, pero se llamó de una u otra manera la atención del gobierno. De todas las cosas, lo que funcionó bien de todo este proceso fue que los jóvenes lograron ser escuchados, pero además incluidos en los proyectos. Lograron tener una participación ciudadana, pues gracias a este problema social, ellos van a ser focalizados en cuanto a proyectos sociales. Se hace muy urgente mejorar la relación Estado-gobierno, pues se tiene claridad que la forma que los jóvenes usaron para reclamar, para, para acercarse al gobierno, no fue la mejor, pero el gobierno tampoco respondió de una forma responsable. Además, se infiltraron personas que quizás no hacían parte de ese proceso o no tenían la misma idea de lucha y se desataron muchos más problemas en el marco del paro. Como resultado de ello hubieron pérdidas humanas, mutilación, desaparecidos, violaciones, entre otros. Además de todas las pérdidas materiales, esa parte debería ser replanteada para garantizar una mayor seguridad y que no se pierdan vidas, pues si estamos en un Estado social de derecho, no se puede desatar una guerra del Estado contra el gobierno. Pensamos que esto podría mejorar con una mejor comunicación y mayor presencia del gobierno en todo el territorio, escuchando más las necesidades del Estado y que se trabaje a favor de este, sin represiones. Más que fuerza armada, lo que se necesita es la presencia de la institucionalidad. Las principales lecciones aprendidas durante el ejercicio de la democracia participativa fue que los jóvenes se pudieron dar cuenta que sí es posible hacer un viraje de todas las problemáticas, que se pueden plantear nuevas propuestas, hacer exigencias, visibilizar las problemáticas, pues teniendo en cuenta de que Colombia es un Estado de derecho y por lo tanto estos mismos no pueden ser vulnerados. Además se dieron cuenta de que se puede ejercer el rol de ciudadano a través de los diferentes mecanismos de defensas. Se aprendió a que las inconformidades hay que visibilizarlas, que se puede organizar políticamente para hacer las respectivas reclamaciones, pero además realizar los seguimientos de los acuerdos pactados para poder alcanzar el objetivo. Se aprendió que no solo eran útiles para elegir, para depositar el voto, sino que por ser ciudadanos colombianos también se tenían derechos. Se aprendió que el Estado tiene el poder para mover el gobierno, que si se organizan políticamente pueden ser escuchados, pero además tener apoyos gubernamentales como institucionales.
Se vuelve interesante ejercer esta participación, pues todos los ciudadanos tenemos el derecho a ser libres. Debe primar la igualdad, la justicia, el respeto social. Debe haber participación ciudadana, debe existir el pluralismo, teniendo en cuenta que es muy importante de que todas las voces sean escuchadas para poder avanzar. En cuanto al cambio o impacto más grande que creemos se generó después de todo este proceso, primeramente podríamos hablar de un impacto negativo, teniendo en cuenta todas las situaciones que se presentaron. Hasta llegamos a tener desabastecimiento de alimentos, de víveres, abarrotes, pérdida y daño en la infraestructura, pérdidas humanas, y no solo humanas, sino materiales, entre otras. Pero a futuro sabemos que esto se convertirá en algo positivo, puesto que se logró primeramente entender que existe mucho interés en lo político del Estado colombiano. Pensamos que a pesar de todos los desórdenes sociales, el mayor cambio fue lograr que el gobierno escuchara a los jóvenes y que estos puedan ser incluidos y visibilizados como unos líderes. Se logra cambiar ese chip que se tenía de ser solo un miembro más de la sociedad y mirar que los jóvenes y todos tenemos una acción participativa. Tenemos un compromiso con el Estado, con nosotros mismos y con el gobierno. Podemos rescatar o enterarnos del poder que se tiene por ser miembro de la sociedad. Nos dimos cuenta que sin el trabajo del Estado, pues todo se paralizaría. Se pueden mover masas y que es de la forma más unida que se pueden lograr los objetivos. Se despertó además el interés por querernos capacitar, por querernos estudiar, pues sabemos que desde el aprendizaje, desde la capacitación, es donde podemos agilizar, tener ese poder o esa mejor manera, esa mejor capacidad para llegar a lograr lo que se tiene enfrentando esas problemáticas y así poder tomar la batuta en los procesos, pero además ser la voz de los que no tienen voces.